La mayoría de los seres humanos probablemente cree que el desorden en el mundo está llegando a niveles absolutamente inadecuados para la supervivencia. Y esto es un juicio común, tanto entre quienes creen en Dios y en un orden natural creado por éste, como entre aquellos que no creen en Dios, aunque difieren en sus causas. Y también todos pensamos que el mundo debe reordenarse de alguna manera. Desde hace siglos, santos y videntes han profetizado y recibido mensajes que estamos cerca de una gran purificación en el mundo. En este video hablaremos sobre cómo y por qué vías se va a producir la purificación que ha sido profetizada. Empecemos por el principio. Dios creó un orden natural justo y bueno, que se evidencia en que en cada día de la creación Dios vio que era bueno lo que había hecho. Y su juicio es perfecto porque Él es omnipotente y omnisciente, y además es justo y misericordioso. Pero el enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, se acercó a la mujer, a Eva, y le dijo que comiera del fruto que Dios le había prohibido expresamente. Y ella y su esposo comieron, y con esto se desencadenó el pecado en el mundo. Desobedecieron una orden explícita de Dios. Y las consecuencias del pecado fueron el destierro de la presencia cercana de Dios, porque estaban en el jardín con Él. Y también apareció la muerte y el dolor. Por lo tanto, el castigo de la maldad puede ser como lo que le ocurrió a Adán y Eva, que después de tenerlo todo, lo pierden por causa de la desobediencia y de la desconfianza hacia el Todopoderoso. O sea, que el alejarse del plan maravilloso de Dios trae consecuencias, pero no son traídas por Él, sino por el efecto del pecado, del desorden, de la desobediencia, de pretender querer saber mejor que Dios qué es lo mejor. Todos tenemos una misión. Dios nos hizo con un propósito. Nos ha pensado toda la existencia. Y cada vez que nos alejamos de nuestro Señor, nos alejamos también de ese plan. Y con ello atrasamos todo lo que Él nos ha preparado para el bien de los que le aman. Piensa, por ejemplo, qué hubiera pasado si la Virgen María hubiera dicho que no al ángel cuando la Anunciación. Es cierto que Dios se hubiera puesto triste, pero ¿quién habría perdido más? Ella y la humanidad en general. Porque nadie le hubiera dicho bienaventurada, bendita, santísima. ¿Por qué? Porque ella misma había renunciado a las gracias del Todopoderoso. Sin embargo, con su sí, atrajo y abrió la llave que Dios le había preparado a ella y en general a todos nosotros. Con este ejemplo quiero evidenciar cómo cada uno pierde cuando se aleja del Señor. Y el pecado aleja de Dios y desordena todo. Los pecados capitales se tironean uno al otro. El que se inicia con la pereza sigue con la gula, con la lujuria y así, etcétera, etcétera. Y si el pecado no es perdonado y arrepentido, continúa hasta llegar al punto que es tan extremo que se destruye por su grandeza y ocasiona que la persona se dé cuenta de lo mal que se ha portado o que quiere ignorarlo. Y a Dios esto le duele mucho, porque no fue su plan originario. En 1857 la Madre Encarnación, que tuvo apariciones de nuestro Señor, alertaba que Jesús sufre por el pecado. Porque el pecado trae las consecuencias de que unos se convierten en otros y se va agrandando el mal. Jesús se aparece a la Madre Encarnación para decir que no pequen más, porque le duele, y manifiesta su amor con el milagro del cese del cólera en Guatemala.
Pero Dios no deja crecer el pecado para siempre porque destruiría totalmente su creación. El Creador ha ordenado todo de una manera en que si el mundo se desborda por el pecado, algunos se conviertan y traigan luz al mundo que luego se esparcirá. O si los convertidos no son suficientes, entonces Dios intervendrá, dejando pasar catástrofes y restableciendo el orden natural. Cuando la hermana Lucía reveló parte del tercer secreto de Fátima, el cardenal Joseph Ratzinger comentaba sobre la espada de fuego profetizada. Él dijo: el ángel con la espada de fuego a la derecha de la Madre de Dios recuerda imágenes análogas en el Apocalipsis. Representa la amenaza del juicio sobre el mundo. La perspectiva de que el mundo podría ser reducido a cenizas en un mar de llamas hoy no es considerada absolutamente pura fantasía. El hombre mismo ha preparado con sus inventos la espada de fuego. Con esto Ratzinger quiere decir que nuestra supervivencia está en nuestras manos, alejándonos de los pecados. La Virgen también quiere, a través de sus apariciones contemporáneas, resaltar que el ser humano se enfrenta a los desafíos del dolor no por causa de Dios, sino por las causas del propio hombre. La espada de fuego de destrucción, como dice Ratzinger, no es Dios quien la envía, sino que es llamada por nuestras propias faltas. Es la misma gente que, creyéndose omnipotente, hace del mundo un caos, un mundo desordenado de lo que Dios había hecho y querido en el orden natural. Y entonces el padre José Antonio Fortea dice que hay una especie de plan divino de corrección, que al llegar la maldad a una determinada cota, se dispara una purificación para restablecer el orden. Y es esta corrección que tiene un castigo implícito. Él dice que este procedimiento se aplica en todos los niveles: el personal, el familiar, el de las naciones y el del mundo entero. Y por eso se ven personas, familias y naciones que se autodestruyen, pasando de una vida aparentemente espléndida a una vida miserable. Piensa nomás lo que le pasa al Chapo Guzmán, que de tener todos los placeres del mundo y un gran poder, hoy está en una cárcel absolutamente inhumana para lo que le resta de su vida. Y además, el padre Fortea agrega que la humanidad está cerca de una purificación importante actualmente, porque la maldad ha crecido muchísimo en el mundo. La Virgen advierte además en sus apariciones que no quiere que pasen cosas malas a la humanidad, pero simplemente pasarán si no le hacemos caso. Es como una madre que dice al hijo: si no te pones el suéter te vas a enfermar. A la semana el niño ya tiene gripe, porque no hizo caso. Pero fue eso lo que él quiso hacer, haciendo uso de su libre albedrío. De modo que podemos decir que la maldad es el exceso de todo lo que daña al bien común y a uno mismo. Y como ese niño que no se puso el suéter, así la maldad ha invadido el mundo por nuestra propia decisión. Al final el niño enfermo puede reconocer que hizo mal no llevando algo para taparse, y la próxima vez tal vez lo llevará. O quizás seguirá rebelándose y recomendando a otros que no vale la pena ponerse el suéter cuando hace frío, porque el resfrío tiene otras causas. En definitiva, somos nosotros los que estamos llamando a la purificación con nuestros propios actos. En este periodo pascual del año 2020, con las iglesias cerradas y con la gente confinada en sus casas debido a la pandemia, hemos recibido dos mensajes importantes del cielo. Uno fue el reverdecimiento inusual de una espina de la corona de Jesucristo en Italia, y otro fue la manifestación viviente de los rayos de la imagen de la Divina Misericordia que se produjo en México. Ambos fenómenos están documentados gráficamente. En este video te voy a contar estas dos señales, cuál es el mensaje sobrenatural de cada una y qué nos quieren decir en conjunto ambas manifestaciones.
La coronación de espinas ocurre relativamente temprano en la pasión de Cristo, antes de que Jesús caminara por la vía dolorosa de Jerusalén llevando su cruz. La beata Ana Catalina Emmerich, la monja y mística alemana del siglo XIX, cuyas visiones de la pasión inspiraron la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, describe la colocación de la corona de espinas en la cabeza de Cristo que se llevó a cabo en el patio interior del pretorio. Ella vio que Jesús fue sentado en el medio de la plaza y que le colocaron alrededor una corona hecha con varas de espino, con espinas trenzadas, y la apretaron contra su cabeza. Luego le pusieron una caña en la mano y mientras lo abofetaban le gritaban: «Salve, Rey de los judíos». Con esta corona de espinas Jesús carga la cruz por la vía dolorosa, es crucificado y muere en la cruz. Y cuando es sepultado, los instrumentos de la pasión, cruz, corona de espinas, el cartel con las letras INRI, los clavos, etc., se entierran en un pozo que ya estaba preparado y lo rellenan con tierra porque todo eso había tomado contacto con un muerto y estaba impuro. Ese lugar es la actual capilla de Santa Elena en la Basílica del Santo Sepulcro. Cuando Santa Elena, la madre del emperador Constantino, peregrina a Tierra Santa, los ancianos le indican el lugar preciso donde estaban estos instrumentos, porque el emperador Adriano Aelio había hecho colocar sobre el Calvario una estatua en honor a Venus y sobre el sepulcro una estatua de Júpiter. Santa Elena hace excavar el lugar y encuentra la cruz, la corona de espinas, los clavos, etc. Y esos instrumentos comienzan a ser objeto de devoción a partir de ahí. La gente iba a peregrinar a la vida dolorosa y finalizaba rezando ante las distintas reliquias de la pasión. San Gregorio de Tours peregrinó a la corona de espinas en el año 593 y escribe que quedó impresionado por el color verde vivo y por la frescura de la reliquia, y que curiosamente se fortalecía milagrosamente con el pasar del tiempo. La reliquia de la corona de espinas primero fue trasladada a Constantinopla y luego a Europa. San Luis, rey de Francia, le compra la sagrada corona al emperador de Constantinopla y así construye la iglesia de Saint-Chapelle para que fuera un digno relicario. Luego de la Revolución Francesa, la corona de espinas pasa a la Biblioteca Nacional y posteriormente a la Catedral de Notre Dame en 1806. Y con el paso de los años los reyes van regalando espinas de la corona a distintos personajes de la historia, al punto que solamente en Italia aparecen más de 160 reliquias de espinas en distintos lugares. En muchos lugares ocurren milagros atribuidos a las sagradas espinas de nuestro Señor, como librar de plagas y pestes, defender en tempestades o contra los enemigos, etc. Y solamente en Italia se registran 41 lugares donde ocurren fenómenos de fluorescencia y reverdecimiento de las espinas. Lo más común es que suceda los Viernes Santo, cuando coinciden con el 25 de marzo, que es la Anunciación. A veces este fenómeno dura algunas horas y a veces dura meses. El fenómeno más espectacular es que de la espina surge una mancha roja color sangre viva y húmeda. Esto sucedió en Bérgamo y en Perugia. Pero lo más común es el reverdecimiento, que incluso lleva al crecimiento de brotes y hasta flores pequeñas, moradas, blancas, azules y verdes, con resplandores que aparecen y desaparecen. La última vez que se registró el reverdecimiento fue en el año 2016, en Andria, Bérgamo, y anteriormente en el 2005. En ese año coincidieron la Anunciación con el Viernes Santo. Y en el 2020, en plena pandemia de coronavirus durante la Semana Santa, se registró un cambio de color de la espina conservada en la Catedral de Andria, Bérgamo, a pesar que no cayó la Anunciación en esa semana. Como las iglesias estaban cerradas, incluyendo la catedral, el obispo de Andria había llevado la reliquia de la Sagrada Espina a la capilla privada del episcopado, donde se celebra la misa diariamente. Y desde los primeros días de la Semana Santa notaron un color diferente al habitual en la espina, que se volvió más clara. Y por esta razón, el obispo citó a testigos de la iglesia y a técnicos independientes de la Comisión Médico-Científica para que certificaran el milagro.
porque por un lado hubo un reverdecimiento de la espina, y por otro lado, que no sucedió en un año de coincidencia entre Viernes Santo y Anunciación, sino en un año muy especial, porque las iglesias están cerradas y hay una pandemia que tiene a todo el mundo confinado, o sea, en medio de una tribulación. ¿Y cuál podría ser el mensaje de este cambio de color parcial y no completo de una espina en una fecha que es inusual y en una situación inusual para el mundo y para la iglesia? El cambio de color durante la pandemia podría significar que estamos experimentando el inicio de la tribulación del final de los tiempos, o sea, la tribulación intermedia que conducirá al triunfo del Inmaculado Corazón de María y una era de paz, que sucederá siglos antes de la otra tribulación que conducirá al juicio final y al fin del mundo. Esta tribulación que estaríamos comenzando es la pasión y la crucifixión de la iglesia, como dice el catecismo. Esta pandemia es solo una espina de la corona que tendrá la iglesia y el mundo, porque hay que tener en cuenta que esta vez la espina no cambió de color tanto como suele hacerlo, lo que indica que estamos en el umbral de una manifestación plena. De modo que la intensidad y profundidad de los eventos de la pandemia son comparativamente menores que los otros sucesos que el mundo y la iglesia experimentarán pronto cuando se despliegue totalmente la tribulación. Todavía no hemos experimentado todas las espinas de la corona de espinas de la iglesia. Habrá más espinas y otros sufrimientos de la pasión de la iglesia imitando los sufrimientos de su Señor. Pero además de esta advertencia, hubo otro signo para mostrar la misericordia de Dios. Hubo otro fenómeno una semana después, el Domingo de la Misericordia, cuando un cuadro de Jesús misericordioso irradió sus rayos para fuera del cuadro. Esto sucedió en la iglesia San Isidro Labrador de Querétaro, México, cuando el padre José Guadalupe Aguilera transmitió la misa en vivo. En la descripción de este video en YouTube te dejo el link para que puedas mirar el video. Detrás del celebrante había un gran cuadro de la Divina Misericordia y las cámaras tomaron el momento en que los rayos de luz se irradiaban desde la imagen y pasaban al altar. Recordemos entonces lo que Jesús dijo a Santa Faustina sobre los rayos que salen de su corazón. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia, cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas de la ira de mi Padre. Feliz el que more en su refugio, porque la mano justa de Dios no se apoderará de él. Y además profetizó: por medio de esta imagen otorgaré muchas gracias a las almas. Entonces, ¿qué significa este suceso y cómo se asocia al reverdecimiento parcial de la espina de la corona? La conjunción de estos dos milagros nos advierte, por un lado, de la tribulación que comienza a través del florecimiento parcial de una espina de la pasión de Cristo, comunicándolos que debemos esperar más acontecimientos. Uno de los mensajes impresionantes que dio Dios Padre al apóstol de los últimos tiempos, al padre Michel Rodriguez, fue el dado el 3 de enero del 2019. Dios Padre le dio un mensaje a través de su patrono San Miguel Arcángel. Dios Padre le dijo que le daba dolor el mensaje que le iba a transmitir. Y dice así: Miguel, llevas mi nombre desde el día de tu bautismo, que se celebró en la parroquia de San Miguel. Tú y yo, atados por la voluntad del Padre y la preciosa sangre de Jesús que salvó al mundo del horror del pecado, y a través del santo cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Católica. Vamos a cerrar un ratito el mensaje para aclarar que el padre Michel menciona que en este momento él tiene una visión y ve un gran árbol que representa a la Iglesia, con ramas, denominaciones y divisiones cristianas,
pero que el tronco representa a la Iglesia Católica. Cerramos el paréntesis, sigamos con el mensaje. San Miguel sigue diciendo: una y otra vez en el pasado, la Santísima Madre de Dios ha invitado al hombre a arrepentirse del pecado y regresar a su Hijo Jesús. Las diversas apariciones en todo el mundo han revelado la necesidad de regresar a Cristo a través de la confesión de los pecados, la recitación del rosario y una sana, piadosa recepción de la Sagrada Eucaristía. Han sido muchos los mensajes a la humanidad del peligro que está acechando al mundo, del comunismo y sus ideologías, el ateísmo práctico que invade las sociedades. Pero el hombre no ha escuchado. Tengan vivo su corazón para apreciar todas las maravillas que el Señor ha hecho por ustedes a lo largo de su vida. Una gran oscuridad avanza sobre el mundo y muy pronto los ojos de los hijos de Dios verán cómo la tierra está contaminada por el pecado. Es decir, vendrá el gran aviso. San Miguel alza la voz y dice: las almas están lloviendo y cayendo hacia el infierno. Dios visitará a su pueblo. Ustedes deberán estar en un estado de gracia para recibir la salvación. Que los que no estén bautizados soliciten el bautismo, y los que estén bautizados redescubran un estado de gracia si lo han perdido por su pecado. Es decir, que busquen en los sacramentos volver a Dios, volver a su gracia. Asegúrese siempre de hacer una buena confesión de todos sus pecados. Tomen los mandamientos de Dios como la luz de sus vidas. Reanuden la oración del rosario. Oren con la palabra de Dios. Sigan ayunando, si es posible, los miércoles y viernes para la salvación de los pecadores. Abro paréntesis, acuérdense que una de las peticiones en Medjugorje es justamente hacer el ayuno los miércoles y viernes, por la cual recalca el Padre Michel que esto es muy importante y más aún si lo ha pedido Dios a través de San Miguel Arcángel. Seguimos con el mensaje. A todos les digo, no se dejen engañar con las falsas doctrinas del demonio. Oren a los ángeles de Dios, que son sus guardianes y protectores. Pidan la intervención de los ejércitos celestiales en estos momentos, porque justamente en estos momentos en que ustedes pasan dificultades, verán el poder de Dios actuar sobre ustedes. Yo y todos los ángeles están conmigo para defenderlos y protegerlos del ataque del maligno. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre ustedes. De ahora en adelante se acerca la hora y se acerca el día en que veremos la salvación de Dios. Tengan cuidado. Hoy más que nunca debemos rezar con la Madre de Dios para que resuciten los apóstoles de los últimos tiempos. Gracias por haber respondido al llamado del Señor. El Padre Michel dijo al final, queridos hermanos de Semilla de Fe, que Dios ha dejado un regalo. Le dijo que cualquier persona que tenga la Sagrada Familia o el nacimiento que también representa a la familia de Dios en un lugar especial dentro de su casa, será protegido, porque para Dios es muy importante retratar la Sagrada Familia dentro de un hogar. Que tengan un hermoso y bendecido día en el Señor.
Buenos días familia, JCBB, Jesús, Camino, Verdad y Vida. Yo soy Virginia. En el videoprograma de hoy les quiero contar sobre un simulacro que hubo en el 2016, que realizaron en el 2016 la NASA. Un simulacro sobre la caída de un meteorito, de un asteroide, y que me pareció muy interesante contarles a ustedes. Como siempre traemos estas informaciones, datos sobre la mesa. Después ustedes deciden, qué hacer con todo esto, si investigan, si no investigan, pero realmente nos parece importante informarles porque esto no ha salido mucho y es interesante porque está relacionado también con la carta Meteor Strike, que ya hemos hecho un video sobre esto, inclusive estos rumores permanentes que siembra la élite sobre futuras caídas, sobre inminentes caídas de asteroides. Siempre nos está amenazando con que está por caer tal asteroide, con que hay asteroide que es peligroso. Siempre están queriendo jugar con esto del miedo, con esto de que la población tenga miedo, y más aún con todo lo que ha sucedido en los últimos meses con esta situación de esta enfermedad que ha sido provocada, que ha sido creada artificialmente por todo lo que ya hemos nombrado y explicado en videos anteriores. Todo lo que se juega la élite con estas decisiones que está tomando extremadamente malvadas, satánicas, esta élite satánica que lo que quiere es instaurar un gobierno único mundial para esclavizar más y más a toda la población mundial. Entonces esto yo les decía que ya hemos hecho un video anterior sobre las posibles caídas de asteroides, inclusive su relación con la carta Illuminati, que es Meteor Strike, y que sin duda ninguna les habíamos mencionado que se están preparando para la llegada de la estrella Genjo, que nos habla el Apocalipsis en su determinado momento. Evidentemente que no va a ser ahora, esto es más adelante, pero se están preparando, están iniciando estas tecnologías para ver si pueden desviar la estrella Genjo. Evidentemente que no lo van a lograr, pero ellos desde toda su soberbia, todo su orgullo, quieren cambiar el Apocalipsis. Yo les había mencionado que la idea de la élite es a ver si pueden cambiar el final del Apocalipsis. Por eso los búnkers, por eso todo lo que están haciendo para ver si se pueden escapar de la ira de Dios. Evidentemente que no se van a poder escapar, pero bueno, ellos se creen que sí pueden hacerlo. Están haciendo todo, ellos saben, con Biblia en mano, ellos saben cómo van a ir sucediendo las cosas. Sin embargo, como son soberbios, orgullosos y bastante necios, se creen que ellos pueden modificar de lo alto de todo su poder. No tienen ningún poder ellos, porque basta con que Dios haga un gestito y se termina absolutamente todo. Pero bueno, de lo alto de su poder y su soberbia, ellos creen que pueden cambiar el final del Apocalipsis. Entonces, el cambiar el Apocalipsis, además de las cosas que ya les mencioné, implica también el desviar el asteroide, el gran asteroide que va a ser una amenaza para la Tierra, que va a colisionar, va a impactar, y que no hay nada para hacer esto, para evitar que esto suceda, porque está en el Apocalipsis esto. Bueno, ellos quieren iniciar proyectos que están pensando a ver cómo pueden, cuando llegue el gran momento, a ver cómo pueden hacer para desviarlo. En el año 2016 la NASA, antes que nada, aclarar que en este canal ya hemos mencionado y hablado de la NASA, de que su credibilidad es cero, de que las cosas que dice la NASA para nosotros no tienen importancia ninguna, de que la mayor parte de las cosas que dice son mentiras, y cuando dice algo es mezclando verdades con mentiras. Trabajan para la élite. No vamos a explayarnos sobre qué es la NASA ni cómo trabaja, porque esto ya lo hemos hablado en videos anteriores. En el 2016 la NASA hizo un simulacro junto con FEMA, junto con el Departamento de Energía, junto con la Fuerza Aérea, con el Servicio de California. Hicieron un simulacro de impacto de meteoro. Sí, simularon una situación. ¿Se acuerdan el video que habíamos hablado del evento 201? Bueno, este evento estaba muy relacionado, era un simulacro de pandemia. Imagínense ustedes que, oh casualidad, pocos meses después salió la situación que estamos viviendo ahora mismo. Ya habían visto cómo tenían que actuar, qué tenían que hacer, qué no tenían que hacer, cuántos meses iría a durar esta situación. Ya tenían todo previsto, todo calculado. Bueno, en el 2016 hicieron algo parecido al simulacro del 2019, el evento 201.
hicieron un simulacro de impacto de meteoro. ¿Qué pasaría si impactara? ¿Cómo resolvían esta situación? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué no deberían hacer? Bueno, el simulacro, este simulacro que realizaron en el 2016, consistía en que en el año 2020, en septiembre del 2020, impactaría un asteroide, impactaría con la Tierra. Un supuesto asteroide ficticio de 250 metros de diámetro. Y armando todo esto, hicieron el simulacro y concluyeron, según sus estudios, que lo que había que hacer para que este asteroide no impactara, había que crear una nave que desviara, una nave que apenas lo rozara y que desviara al asteroide. Bueno, según este simulacro, la trayectoria del asteroide sería próxima a California, caería próximo de California en el mismo Océano Pacífico, y que cuando cayera este asteroide de 250 metros de diámetro, caía en el océano y iba a provocar evidentemente una tsunami y una serie de tragedias, una serie de barbaridades y cosas que se vienen en cadena. También dejaron allí en el simulacro la constancia de que la gente tendría un pánico tremendo, una histeria colectiva tremenda. Por lo tanto, que la mejor opción si caía un gran asteroide era no avisar a la gente para evitar que hubieran fake news, para evitar que hubiera, que se diseminara el pánico, que se utilizaran los medios de desinformación masiva para calmar a la población, y que lo que había que hacer era como que restarle importancia a la situación, si es que no se podía ocultar, siempre a lo que se aspira es a ocultarlo. Si va a venir un gran asteroide, la NASA no te lo va a contar, no te lo va a decir, con el pretexto de que no queremos instaurar el pánico ni la histeria colectiva, más allá de que ya sabemos lo que es la NASA. Pero en este simulacro ellos decían y dejaban constancia de todo esto, de cómo tenían que utilizar los medios de desinformación para poder influenciar a la población, es decir, discreción total, no alarmismo. Bueno, este impacto de este supuesto ficticio asteroide, según ellos, impactaría a todo el planeta, es decir, impactaría cerca de California, traería tsunamis, pero que tendría influencias o tendría impactos o tendría consecuencias a nivel global. Efectivamente, la élite sabe que va a impactar un asteroide, lo sabe porque tiene la Biblia en mano. Lo que quiere es cambiar el final, cambiar el curso de los acontecimientos. Esto de la NASA, vigila asteroides peligrosos, imagínense ustedes qué papelón. Más allá de lo que les conté en el video de la carta del asteroide, del Meteor Strike, de la carta Illuminati, que si no lo han visto les pido que lo vean porque está muy bueno. Más allá de esto, hubieron otras situaciones donde pasó un asteroide grande y peligroso. Ahora hace poquititos meses, a fines del año pasado, entró en nuestra atmósfera y fue peligroso y lo descubrieron recién 3 meses después. Imagínense ustedes qué papelón de la NASA, como siempre. Entonces, y si viene un asteroide peligroso tampoco te lo van a decir, o sea que imagínense ustedes, no tienen ningún poder de nada, ellos se creen muy poderosos, se creen muy sabios, en realidad no tienen el poder de nada, lo único que hacen es, en fin, no entremos en mayores detalles. Con respecto a algún asteroide que pueda llegar a ser peligroso, nosotros no tenemos que tener miedo de nada, nosotros cristianos, no tenemos que tener miedo porque Dios nos protege, porque Dios siempre ha protegido la tierra en mayor o menor medida, y todo lo que sucede por decisión de Dios y porque Dios lo permite y Dios sabe por qué hace las cosas. Y cuando impacte el asteroide grande y peligroso de la estrella Genjo, nosotros cristianos ya no vamos a estar acá, así que no tenemos que tener miedo de absolutamente nada. Fíjense ustedes que está este asteroide Apophis, que según ellos, catalogado como muy peligroso, pasará muy cerquita de la Tierra. Más del 2%, tiene según ellos más del 2% de probabilidad de impacto en el 2029. Y que según ellos tiene 325 metros de diámetro, bastante más que los 250 que eran en el supuesto simulacro. Este Apophis, o nombrado por ellos asteroide Apophis,
podría atravesar la cerradura gravitacional, es decir, es una región concreta del espacio que lo ubicaría en una trayectoria exacta de impacto con la Tierra, de colisión, es decir, para el año 2036. Inicialmente pasaría muy cerquita de la Tierra en el 2029. Bueno, si por ahí Dios decide que en el 2029 no impacta, va a ser en el 2036, o impacta en el 29 o impacta en el 36. Y posiblemente sea la estrella Genjo, de la cual nos habla la Biblia. Si esta es la estrella Genjo, por ejemplo, Apophis, nosotros cristianos ya no vamos a estar, el Apocalipsis va a estar en una altura ya tan avanzada que nosotros ya no vamos a estar. Así que, ¿qué es lo que les digo? Que no se alarmen con las cosas que salen en la prensa. Recuerden que son medios de desinformación masiva, no les crean nada, ustedes crean en la Biblia, no me crean a mí, no le crean a los medios, no le crean a nadie, solamente a Jesús como Señor y Salvador. Ustedes investiguen por ustedes mismos, como siempre les digo, sigan un proceso de crecimiento espiritual, de santidad, de santificación y sobre todo sigan orando, sigan leyendo, sigan aprendiendo de la Biblia y sigan informándose, que también es muy importante saber informarse de los planes de la élite y desenmascarar los planes del enemigo. Espero que el programa les haya gustado. Nos vemos, si Dios quiere, en un próximo video. Dios los bendiga a todos.